Biografía de Charles Darwin. Biografía 3x5. Otra de mis ocupaciones era recoger todo tipo de animales. Hacía una breve descripción y disecaba groseramente muchos de los que procedían del mar, pero, como no era capaz de dibujarlos y no poseía conocimiento anatómico suficiente, el montón de manuscritos que había hecho durante la travesía resultó prácticamente inservible. Perdí mucho tiempo de este modo, con la excepción de que dediqué a adquirir algún conocimiento sobre crustáceos, pues esto me sirvió cuando, años después, emprendí una monografía sobre los cirrípedos. Consagraba parte del día a escribir mi diario, y ponía especial cuidado en describir minuciosa y vivamente todo lo que había visto. Esto fue una buena práctica. Parte de mi diario sirvió también para mi correspondencia con casa, que enviaba a Inglaterra en cuanto se prestaba una oportunidad. No obstante, los diversos estudios concretos citados no tuvieron ninguna importancia en comparación con la práctica del trabajo enérgico, y de la atenta concentración en cualquier cosa de la que me ocupara, que adquirí entonces. Todo lo que pensaba o leía se refería directamente a lo que había visto o pudiera ver, y este hábito mental se continuó a lo largo de los 5 años del viaje. Estoy seguro de que este ejercicio es lo que me ha permitido hacer todo lo que yo haya hecho en la ciencia. Mirando atrás, puedo darme cuenta ahora de la forma en que mi devoción por la ciencia se fue imponiendo gradualmente al resto de mis aficiones. Durante los 2 primeros años, mi vieja pasión por la caza sobrevivió prácticamente con toda su fuerza y cazaba yo mismo todos los pájaros y animales para mi colección. Pero como la caza interfería en mi trabajo y especialmente en el estudio de la estructura geológica de cada región, fui abandonando mi escopeta progresivamente, hasta dejarla por completo y dársela a mi criado. Descubrí, aunque inconsciente e insensiblemente, que el placer de observar y razonar era mucho mayor que el que reside en la destreza y el deporte. El hecho de que mi mente se desarrollara por medio de las actividades que llevé a cabo durante la travesía, adquiere verosimilitud por un comentario de mi padre, que era el observador más agudo que jamás haya visto, escéptico por naturaleza y que estaba lejos de creer en la frenología. Nada más verme después del viaje, se volvió hacia mis hermanas y exclamó: «Sí le ha cambiado hasta la forma de la cabeza». Pero volvamos al viaje. El 11 de septiembre, de 1831, hice con Fitzroy una breve visita al Beagle en Plymouth. De ahí fui a Shrewsbury para despedirme de mi padre y mis hermanas. El 24 de octubre trasladé mi residencia a Plymouth, donde permanecí hasta el 27 de diciembre, en que el Beagle se alejó definitivamente de las costas de Inglaterra para dar la vuelta al mundo. Hicimos 2 intentos previos de salir, pero tuvimos que volver a puerto a causa de los fuertes vientos. Estos 2 meses en Plymouth fueron los más tristes de mi vida, a pesar de que me ocupaba intensamente en diferentes asuntos. La idea de dejar a toda mi familia y amigos por un lapso de tiempo tan largo me deprimía profundamente y la atmósfera de aquellos días me parecía increíblemente triste. También estaba preocupado por las palpitaciones y dolores de corazón y, como la mayoría de los jóvenes ignorantes, estaba convencido de que tenía una enfermedad cardíaca. No consulté a ningún médico, porque estaba seguro de que me diría que 13 principios de geología. Librodot Autobiografía Charles Darwin Librodot 16 no me hallaba en condiciones para hacer el viaje, y yo estaba dispuesto a ir a todo trance. No es preciso que haga referencia aquí a lo sucedido durante la travesía, dónde fuimos y qué hicimos, puesto que di una relación suficientemente completa de los hechos en mi diario, ya publicado. Hoy día, lo que más vivamente me viene a la memoria es el esplendor de la vegetación de los trópicos. Aunque la sensación de sublimidad que excitaron en mí los grandes desiertos de Patagonia y las montañas cubiertas de bosques de la Tierra del Fuego ha dejado una impresión indeleble en mi mente. La vista de un salvaje desnudo en su tierra natal es algo que no se puede olvidar nunca. Muchas de mis excursiones a caballo por regiones selváticas, o en barcas, algunas de las cuales duraban varias semanas, fueron enormemente interesantes. En aquel tiempo, la incomodidad y el cierto grado de peligro que encerraban, apenas suponía un inconveniente, y posteriormente llegué a aceptarlos con toda naturalidad. Pienso también con gran satisfacción en algunos de mis trabajos científicos, como la solución del problema de las islas del coral y la explicación de la estructura geológica de algunas otras, por ejemplo la de esta Helena. Tampoco debo pasar por alto el descubrimiento de las singulares relaciones existentes entre los animales y las plantas de las diversas islas del archipiélago de las Galápagos y de todos ellos con los América del Sur.
En lo que puedo juzgar respecto a mí mismo, trabajé al máximo durante la travesía por el mero placer de investigar y guiado por mi firme deseo de añadir alguno más a la gran masa de datos con que cuenta la ciencia natural. Pero también ambicionaba alcanzar una buena posición entre los científicos, aunque no tengo idea de si lo ambicionaba más o menos que la mayoría de mis colegas. La geología de Santiago es muy chocante, y sin embargo, sumamente simple. Sobre el fondo del mar, constituido por conchas recientes trituradas, y por corales, corrió en otro tiempo un río de lava que endureció aquellos materiales convirtiéndolos en una roca blanca y dura. A partir de entonces fue surgiendo la isla. Pero la línea de rocas blancas reveló un nuevo e importante hecho, a saber, que alrededor de los cráteres que desde entonces habían estado en actividad, y habían vertido lava, se había producido un hundimiento. Entonces se me ocurrió por primera vez que quizá podría escribir un libro sobre la geología de las diversas regiones visitadas, y ello me hizo estremecer de gozo. Aquella fue una hora memorable para mí y recuerdo con extraordinaria claridad el profundo acantilado de lava bajo el cual descansaba, con un sol abrasador, algunas extrañas plantas del desierto junto a mí y, a mis pies, corales vivos en las lagunas de marea. Posteriormente, durante el viaje, Fitzroy me pidió que le leyera algo de mi diario y manifestó que merecería la pena publicarlo. Así que aquí había un segundo libro en perspectiva. Cuando estábamos en ascensión, hacia final del viaje, recibí una carta en la que mis hermanas me contaban que Sedgwick había visitado a mi padre y le había dicho que yo me situaría entre los científicos más importantes. En aquel tiempo no podía comprender cómo podía él haber tenido conocimiento de mi labor, pero me he enterado, creo que posteriormente, de que Enslow había leído ante la Philosophical Society de Cambridge algunas cartas que yo le había escrito, y las había impreso para distribuirlas privadamente. También mi colección de huesos fósiles, que había enviado a Enslow, despertó considerable interés entre los paleontólogos. Tras leer esta carta, subí las montañas de ascensión con paso saltarín e hice resonar las rocas volcánicas con mi martillo de geólogo. Todo esto prueba lo ambicioso que era. Pero creo que puedo decir con toda verdad que en los años que siguieron, me preocupé al máximo por conseguir el beneplácito de hombres como Liede y Ocker, que eran amigos míos, pero no así del público en general. Ello no quiere decir que no me causara alegría una reseña favorable o una buena venta de mis libros, pero era una alegría pasajera, y estoy seguro de no haberme desviado jamás una pulgada de camino para lograr la fama. Desde mi regreso a Inglaterra, 2 de octubre de 1836, hasta mi boda, 2 de enero de 1839, estos 2 años y 3 meses fueron los más activos de mi vida, aunque en ocasiones me en 17 encontraba indispuesto, por lo que perdí algún tiempo. Tras haber estado yendo y viniendo varias veces entre Shrewsbury, Maer, Cambridge y Londres, finalmente, el 13 de diciembre fijé mi residencia en Cambridge, donde estaban todas mis colecciones bajo la custodia de Enslow. Allí me quedé 3 meses, y examiné mis minerales y rocas con la ayuda del profesor Miller. Empecé a preparar mi diario de viaje, lo que no representaba un trabajo muy duro, puesto que había redactado cuidadosamente el manuscrito de mi diario, y mi objetivo fundamental era hacer un compendio de los resultados científicos más interesantes. A petición de Riel, envié también a la Geological Society una breve relación de mis observaciones sobre la elevación de la costa de Chile. El 7 de marzo de 1837 trasladé mi residencia a Great Marlborough Street, en Londres, donde permanecí casi 2 años, hasta que contraje matrimonio. Durante estos 2 años terminé mi diario, di varias charlas en la Geological Society, empecé a preparar el manuscrito de Geological Observations 14 y gestioné la publicación de Zoology of the Voyage of the Beagle. 15 En julio inicié mi primer cuaderno de notas sobre datos relacionados con el origen de las especies, tema sobre el que había reflexionado durante largo tiempo y en el que trabajé sin cesar durante los 20 años siguientes. A lo largo de estos 2 años hice también cierta vida de sociedad y fui secretario honorario de la Geological Society. Veía mucho a Liel. Una de sus principales características era su solidaridad hacia el trabajo de los demás, y yo estaba tan impresionado como complacido por el interés que mostró cuando, a mi regreso a Inglaterra, le expuse mis puntos de vista sobre los arrecifes de coral. Esto me animó extraordinariamente y su consejo y ejemplo tuvieron mucha influencia sobre mí. También veía bastante en aquel tiempo a Robert Brown.
Solía visitarle y acompañarlo mientras desayunaba los domingos por la mañana, y me obsequiaba con un rico tesoro de observaciones curiosas y agudas advertencias, aunque siempre referidas a cuestiones insignificantes. Nunca sostuvimos una discusión sobre problemas amplios o generales de la ciencia. A lo largo de estos 2 años hice algunas excursiones cortas, a modo de esparcimiento, y una más larga a la rada paralela de Glen Roy, de la que se publicó una referencia en las Philosophical Transactions. Este artículo fue un gran fracaso y me avergüenzo de él. Como estaba profundamente impresionado por lo que había visto de la elevación de la Tierra en Sudamérica, atribuí la rada paralela a la acción del mar. Pero tuve que renunciar a esta opinión cuando Agassiz propuso su teoría de los lagos glaciares. Yo me había pronunciado en favor de la acción del mar porque, de acuerdo con el nivel de nuestros conocimientos en aquellos tiempos, no era posible ninguna otra explicación. Y mi error fue una buena lección que me enseñó a no confiar jamás en el principio de exclusión en el terreno científico. Como no era capaz de dedicarme el día entero a la ciencia, leía bastante sobre diversas materias, incluso algunos libros de metafísica. Sin embargo, no estaba muy dotado para tales estudios. Por aquel entonces me deleitaba muchísimo la poesía de Wordsworth y Coleridge y puedo alardear de haber leído La excursión entera 2 veces. Anteriormente El paraíso perdido de Milton había sido mi principal favorito, y, cuando en las excursiones que hice durante mi viaje en el Beagle podía llevar un solo libro conmigo, siempre escogía el de Milton. Desde mi boda, el 29 de enero de 1839, y residencia en Upper Gower Street, hasta nuestra marcha de Londres y asentamiento en Down, el 14 de septiembre de 1842. Después de hablar de su feliz vida de casado, y de sus hijos, continúa. A pesar de que trabajé todo lo que pude en los 3 años y 8 meses que residimos en Londres, jamás he hecho tan poca cosa en un período de tiempo similar. Ello se debió a que frecuentemente estaba indispuesto, y a una larga y grave enfermedad. La mayor parte de mis 14 observaciones geológicas. 15 Zoología del viaje del Beagle. Librodot Autobiografía Charles Darwin. Librodot 18 Tiempo, cuando podía hacer algo, la consagraba a mi trabajo sobre los coral reefs, arrecifes coralinos, que había empezado antes de mi boda y cuya última prueba de imprenta estuvo corregida el 6 de mayo de 1842. Este libro, aunque pequeño, me costó 20 meses de duro trabajo, pues tuvo que leer todas las obras que trataban de las islas del Pacífico y consultar muchos mapas. Fue altamente considerado por los científicos y creo que en la actualidad la teoría expuesta en él está totalmente demostrada. No he emprendido ningún otro trabajo con un espíritu tan deductivo como este, pues toda la teoría fue concebida en la costa occidental de América del Sur, antes de haber visto un verdadero arrecife de coral. Por lo tanto, solo tenía que verificar y ampliar mis puntos de vista mediante un detenido examen de los arrecifes vivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los 2 años anteriores había prestado incesante atención a los efectos de la elevación intermitente de la Tierra sobre las costas de Sudamérica, así como a la denudación y deposición de sedimentos. Esto me condujo necesariamente a reflexionar mucho sobre los efectos del hundimiento, y me resultó fácil reemplazar en mi imaginación la continua deposición de sedimento por el crecimiento ascendente de los corales. Hacer esto suponía elaborar mi teoría sobre la formación de arrecifes barrera y de atolones. En el tiempo que residí en Londres, además de mi trabajo sobre los arrecifes de coral, di algunas charlas en la Geological Society, una de ellas sobre los cantos rodados de Sudamérica, otra sobre los terremotos y otra sobre la formación de humus por mediación de las lombrices de tierra. También continué supervisando la publicación de Zoology of the Voyage of the Beagle. Y no dejé de recoger datos relacionados con el origen de las especies. A veces podía hacer esto cuando, por enfermedad, estaba incapacitado para hacer ninguna otra cosa. En el verano de 1842 me encontré algo restablecido e hice yo solo un pequeño recorrido por el norte de Gales, con el fin de observar los efectos de los antiguos glaciares que antaño habían ocupado los valles más extensos. Publiqué una breve referencia de los que vi en la Philosophical Magazine. Esta excursión me interesó muchísimo, y fue la última ocasión en la que me encontré con fuerzas suficientes para escalar montañas o hacer marchas largas, como precisa la labor del geólogo. Durante la primera época de nuestra vida en Londres, tenía suficientes fuerzas para hacer vida de sociedad y visitaba a varios científicos y otras personas más o menos distinguidas. Contaré mis impresiones con respecto a ellos, aunque no tengo mucho que decir que merezca la pena. Tanto antes como después de mi boda veía más a Liege que a cualquier otra persona.
A mi parecer, su espíritu se caracterizaba por la claridad, la prudencia, un buen criterio y una gran originalidad. Cuando le hacía alguna observación sobre geología, no descansaba hasta ver claramente todo el problema y a menudo conseguía que yo lo comprendiera mejor que antes. Solía hacer todas las objeciones posibles ante una sugerencia mía, y aún después de haberlas agotado todas permanecía mucho tiempo dubitativo. Una segunda característica era su cordial sentimiento de comprensión hacia los trabajos de otros científicos. A mi regreso de la travesía en el Beagle, le expliqué mis puntos de vista sobre los arrecifes de coral, que diferían de los suyos, y quedé enormemente sorprendido y animado por el vivo interés que mostró. Su deleite por la ciencia era apasionado y sentía el más profundo interés por el progreso de la humanidad en el futuro. Tenía muy buen corazón y era enteramente liberal en sus creencias. Aún así, era firmemente teísta. Su candidez era muy notable. La pone de manifiesto el hecho de que aceptara la teoría de la evolución, siendo así que se había hecho famoso por su oposición a las opiniones de Lamarck. Y eso, cuando ya era anciano. Me recordó que hacía muchos años, cuando discutíamos sobre la oposición de la vieja escuela de geólogos a sus nuevos criterios, yo le había dicho: qué bueno sería si todos los científicos murieran a los 60 años, ya que después es seguro que rechazarían toda nueva doctrina. Pero él esperaba que ahora le perdonara la vida. La ciencia de la geología tiene una enorme deuda con ella, creo que más que con cualquier otra persona en todos los tiempos. Cuando iba a partir para mi viaje en el Beagle, el SA-19 Gazzenslow, que en aquellos días creía, como todos los geólogos, en los cataclismos sucesivos, me aconsejó que consiguiera y estudiara el primer tomo de los Principios, que acababa de publicarse, pero que de ninguna forma aceptara los puntos de vista que en él se defendían. ¿De qué modo tan diferente hablaría cualquiera de los Principios hoy día? Me enorgullezco de recordar que el primer lugar en el que hice observaciones geológicas, Santiago, en el archipiélago de Cabo Verde, me convenció de la infinita superioridad de los puntos de vista de Lielle en relación con los que se defendían en las demás obras que yo conocía. Los poderosos efectos de los trabajos de Lielle se manifestaron en aquellos tiempos con extraordinaria claridad en el distinto progreso de la ciencia en Francia y en Inglaterra. El total olvido en el que han caído en la actualidad las descabelladas hipótesis de Élie de Beaumont, las que expone en sus obras Craters of Elevation y Lines of Elevation, he oído a Sedgwick, en la Geological Society, clamando al cielo o al referirse a esta última, hay que atribuirlo en gran parte a Lielle. Veía bastante a Robert Brown, Facile Princeps Botanicorum, como le llamaba Humboldt. Me parecía un hombre especialmente notable por la minuciosidad de sus observaciones y su perfecta precisión. Sus conocimientos eran extraordinarios, y muchos murieron con él, a causa de su excesivo temor a cometer un error. A pesar de que me confiaba su saber de la manera más abierta, era extrañamente celoso en algunas cuestiones. Antes de emprender mi viaje en el Beagle le visité 2 o 3 veces y en una ocasión me pidió que mirara por un microscopio y le describiera lo que veía. Así lo hice, y ahora creo que lo que vi era el prodigioso fluido protoplasmático de una célula vegetal. Entonces le pregunté qué era lo que había visto, pero me respondió: ese es mi pequeño secreto. Era capaz de las acciones más generosas. Siendo ya viejo, con una salud muy delicada, e incapaz de hacer cualquier esfuerzo, según me contó Ocker, visitaba a diario a un criado anciano que vivía lejos, y al que mantenía, y le leía en voz alta. Esto es suficiente para compensar cualquier grado de tacañería o celos como científico. Puedo mencionar aquí a otras cuantas personas eminentes a las que ocasionalmente haya visto, pero no tengo mucho que decir acerca de ellas que merezca la pena. Sentía un gran respeto por Sir J. Herschel y me entusiasmó comer con él en su encantadora casa situada en el Cabo de Buena Esperanza, y más tarde en su casa de Londres. También lo vi en algunas otras ocasiones. Nunca hablaba mucho, pero valía la pena escuchar cada palabra que pronunciaba. Una vez, durante una comida en casa de Sir R. Murchison, conocí al ilustre Humboldt, que me honró expresando su deseo de verme. Quedé un poco decepcionado del gran hombre, aunque es probable que me hubiera hecho una imagen previa demasiado idealizada de él. No puedo recordar nada de nuestra entrevista, excepto que Humboldt estuvo muy jovial y charló mucho. X me recuerda a Buckle, al que encontré en una ocasión en casa de Ensley Wedgwood. Me alegró mucho que Buckle me explicara el sistema que seguía para hacer acopio de datos.
Me contó que compraba todos los libros que leía, y de cada uno de ellos hacía una ficha completa, con los datos que pudieran resultarle útiles, y que siempre podía recordar en qué libro había leído alguna cosa, porque su memoria era maravillosa. Le pregunté que cómo podía juzgar a priori qué datos podrían ser útiles y me respondió que no lo sabía, pero que lo guiaba una especie de instinto. Gracias a esta costumbre de hacer fichas ha podido dar el sorprendente número de referencias que contiene su History of Civilization. Pensé que este libro sería muy interesante y lo leí 2 veces, pero dudo que sus generalizaciones sirvan para algo. Bucle era un gran conversador. Yo le oía sin decir apenas palabra, aunque la verdad es que tampoco podía hacerlo, pues no dejaba ningún resquicio. Cuando Mrs. Farrer empezó a cantar, me levanté de un salto y dije que tenía que oírla. Cuando yo había salido se volvió hacia un amigo y dijo, según pudo oír mi hermano: bueno, los libros de Mr. Darwin son mucho mejores que su conversación. Entre otros grandes hombres de letras, conocí en una ocasión a Sidney Smith, en casa del Dean Milman. Había algo inexplicablemente gracioso en cada una de las palabras que pronunciaba. Quizá ello se debiera en parte a que uno esperaba siempre que dijera algo gracioso. Hablaba de Lady Cork, que en aquel tiempo era ya viejísima. Según decía, en una ocasión esta librodot autobiografía Charles Darwin librodot 2020 señora se emocionó tanto con uno de sus sermones de caridad que pidió prestada una guinea a un amigo para ponerla en el platillo. Entonces dijo: es opinión común que mi querida y vieja amiga Lady Cork ha sido perdonada. Y lo dijo de tal manera que nadie pudo dudar por un momento que lo que quería decir era que su querida y vieja amiga había sido perdonada por el demonio. ¿Cómo consiguió dar a entender esto? Es algo que no sé. Igualmente conocí en cierta ocasión a Macaulay en casa de Lord Stanhope, el historiador, y como solo había otra persona más cenando con nosotros, tuve una oportunidad estupenda de oírlo conversar, y me resultó muy agradable. No hablaba mucho. Ciertamente un hombre como él no podría hablar mucho, pues permitía a los demás cambiar el curso de su conversación. Lord Stanhope me dio una vez una curiosa pequeña prueba de la precisión de la memoria de Macaulay y de lo completa que era. En casa de Lord Stanhope solían reunirse muchos historiadores que discutían sobre diversos temas. A veces diferían en algo con Macaulay y, al principio, solían recurrir a algún libro para comprobar quién estaba en lo cierto, pero posteriormente, según advirtió Lord Stanhope, ningún historiador se tomaba esta molestia, y cualquier cosa que dijera Macaulay era definitiva. En otra ocasión, conocí en casa de Lord Stanhope una de sus tertulias de historiadores y otros hombres de letras, entre los que se encontraban Maudsley y Grote. Después del almuerzo estuve paseando con Grote por Chevening Park durante casi una hora y quedé gratamente impresionado por su interesante conversación y por la simplicidad y ausencia de toda pretensión en sus maneras. Hace ya mucho tiempo, comía en ocasiones con el viejo conde, padre del historiador. Era un hombre extraño, pero me agradaba lo poco que conocí de él. Era campechano, cordial y ameno. Tenía unos rasgos enérgicos, una tez morena y, siempre que le he visto, llevaba una indumentaria oscura. Parecía creer en todo aquello que a los demás les resultaba absolutamente increíble. Un día me dijo: ¿por qué no deja esas bagatelas de geología y zoología y se pasa a las ciencias ocultas? El historiador, en aquel tiempo Lord Mahon, pareció escandalizado de que me hablara de aquel modo, y su encantadora mujer se divirtió muchísimo. La última persona que voy a mencionar es Carlyle, al que vi varias veces en casa de mi hermano, en la que estaban, entre otros, Babbage y Lyell, ambos buenos aficionados a la charla. Sin embargo, Carlyle los calló a todos, pronunciando una arenga, a lo largo de toda la comida, sobre las ventajas del silencio. Carlyle hablaba despectivamente de casi todo el mundo. Un día, en mi casa, dijo de la historia de Grote que era un fétido tremedal sin ningún valor intelectual. Hasta que apareció su Reminiscences, siempre he pensado que su desprecio era en parte una broma, pero ahora lo dudo mucho. Su expresión era la de un hombre deprimido, casi desesperanzado, pero a pesar de todo benévolo, y es sabido que cuando reía lo hacía a carcajadas. Creo que su benevolencia era real, aunque estaba empañada por no pocos celos. Nadie puede poner en duda su extraordinaria capacidad para describir cosas y personas, a mi parecer, mucho más brillante que la que se manifiesta en cualquiera de los perfiles de Macaulay. Que sus retratos se ajusten a la verdad o no, es otra cuestión. Tenía una gran capacidad para inculcar grandes verdades morales en la mente de los hombres. Por otro lado, sus opiniones sobre la esclavitud eran repugnantes. Para él, la fuerza era el derecho.
Su inteligencia me parecía muy limitada, incluso si se excluyen todas las ramas de la ciencia que él menospreciaba. Me resulta sorprendente que Kingsley hablara de él como un hombre con el suficiente talento para hacer avanzar la ciencia. Reía con desdén ante la idea de que un matemático, como Weyl, pudiera juzgar, tal como yo sostenía, las ideas de Goethe acerca de la luz. Encontraba la cosa más ridícula que alguien se preocupara de si un glaciar se movía un poco más rápido o un poco más despacio, o de que se moviera en absoluto. Que yo recuerde, jamás he conocido a una persona con una inteligencia tan poco dotada para la investigación científica. Durante el tiempo que viví en Londres, asistía con tanta asiduidad como me era posible a las 21 reuniones de varias sociedades científicas, y actué como secretario de la Geological Society. Pero tales actividades, y la vida social en general, le sentaban tan mal a mi salud que tomamos la resolución de vivir en el campo, cosa que los dos preferíamos y de la que nunca nos hemos arrepentido. Residencia en Down, desde el 14 de septiembre de 1842 hasta la actualidad, 1876. Después de haber buscado casa en Surrey y en otros lugares durante algún tiempo, encontramos esta y la adquirimos. Me gustó el aspecto variado de la vegetación, propia de una zona cretácea, y tan diferente de aquella a la que yo estaba acostumbrado en la región de los Midlands. Y aún más me gustó la extremada tranquilidad y la rusticidad del lugar. De todas formas, no es un lugar tan apartado como lo pinta un escritor en un periódico alemán, que dice que solo se puede llegar a mi casa por una vereda de mulas. Nuestra residencia aquí ha satisfecho admirablemente una exigencia que no previmos. Está a una distancia muy cómoda que facilita las visitas de nuestros hijos. Pocas personas pueden haber vivido una vida más recogida que la nuestra. Aparte de algunas visitas a parientes y en alguna ocasión a la playa o a algún otro lado, no hemos salido a ningún sitio. Durante la primera parte de nuestra residencia aquí hicimos cierta vida de sociedad, y recibía a algunos amigos en casa, pero mi salud se resentía casi siempre a causa de la excitación, que me provocaba violentos escalofríos y accesos de vómitos. Por lo tanto, desde hace muchos años me veo obligado a declinar todas las invitaciones a comer. Y esto ha supuesto para mí bastante privación, puesto que aquellas reuniones me animaban mucho siempre. Por la misma causa solo he podido invitar a casa a muy pocos científicos amigos míos. A partir de entonces mi mayor goce y mi única ocupación ha sido el trabajo de la ciencia, que me estimula de tal forma que llego a olvidar mis molestias diarias, o incluso casi me desaparecen del todo en el tiempo en que me dedico a él. Por lo tanto, del resto de mi vida no tengo nada más que referir, excepto la publicación de mis diferentes libros. Quizá valga la pena citar algunos detalles sobre la forma en que surgieron. Mis diversas publicaciones, a comienzos de 1844, se publicaron mis observaciones sobre las islas volcánicas visitadas durante mi viaje en el Beagle. En 1845 me esmeré en la corrección de una nueva edición de mi Journal of Researches, 16 que había sido publicado originalmente en 1839 como parte del trabajo de Fitzroy. El éxito de este mi primer producto literario cosquillea siempre en mi vanidad más que el de cualquier otro de mis libros. Aún hoy día se vende continuamente en Inglaterra y en los Estados Unidos, y ha sido traducido al alemán por segunda vez, al francés y a otros idiomas. Este éxito de un libro de viajes, y especialmente de un libro científico, tantos años después de su primera publicación, es sorprendente. En Inglaterra se han vendido 10.000 ejemplares de la segunda edición. En 1846 se publicó Geological Observations on South America. Tengo registrado en un diario que siempre he llevado, que mis 3 obras geológicas, incluida Coral Reefs, me exigieron 4 años y medio de constante trabajo. Y ahora hace 10 años desde mi regreso a Inglaterra. ¿Cuánto tiempo he perdido por enfermedad? No tengo nada que decir respecto a estos 3 libros, excepto que me causó gran sorpresa que recientemente me hayan pedido nuevas ediciones. En octubre de 1845 empecé a trabajar sobre cirrípedos percebes. Estando en la costa de Chile, encontré un tipo curiosísimo de ellos, que amadrigaban en conchas de concholepas, y que diferían tanto de los demás cirrípedos que tuve que idear un nuevo suborden exclusivamente para incluirlos. Posteriormente se ha encontrado en las playas de Portugal un género similar que se refugiaba en el mismo tipo de nidos. Para comprender la estructura de mi nuevo cirrípedo tuve que diseccionar muchas de las formas corrientes, y ello me condujo gradualmente a abarcar todo el grupo.
Durante los 8 años siguientes trabajé constantemente sobre la materia y por fin publiqué 2 gruesos volúmenes describiendo todas las especies vivas conocidas y 2 libritos en 4 sobre las especies extinguidas. No me cabe duda de que 16 diario de investigaciones. Librodot Autobiografía Charles Darwin Librodot 22 Sire Biografía generada por Biografías en español.